Listo, entonces arrancamos ahorita. Buenas noches con todos, estamos dando inicio a nuestro en vivo aquí del Club Ichiban número 21, si no me equivoco y no me fallan los números. Eh, Primero, buenas noches a todas las personas que se van conectando, que van aquí sumándose a esta transmisión. Por favor, las primeras personas que se conecten ya saben lo típico, solo que me ayuden confirmando si está todo bien con el sonido y ya vamos arrancando con la transmisión. La noche de hoy nos acompañan algunas personas. Vamos a conversar sobre un tema full interesante que es todo esto de los videojuegos, de los locales, de los Cosmos, los famosos Cosmos, los locales de los Nintendos, de hace algunos años que logramos aquí disfrutar en la ciudad. Entonces justo vamos a platicar sobre eso. Buenas noches Franklin, buenas noches mi estimado, muchas gracias por conectarte. Vanessa, buenas noches. Porfa chicos, si me ayudan solo confirmándome que el sonido esté bien y ya vamos arrancando de una vez con la transmisión. Gracias chicos por conectarse, buenas noches con todos. Entonces sí, como les digo, bueno, este es un video más de este espacio en el cual estamos haciendo distintas, no sé, rememoranzas de algunas actividades que en las que hemos realizado, tanto como Club Ichiban, tanto personales, tanto en el colectivo aquí, digamos, de la comunidad, así, de las personas que les gustan el anime, cómics, los videojuegos y todo esto. Entonces, ya saben, este es un espacio full informal, perdón el retraso que tuvimos, pero bueno, ya estamos ahí procediendo con todo. Y vamos a ir conversando sobre distintas vivencias, distintas anécdotas, justamente con nuestros invitados que nos están acompañando la noche de hoy. Hola, buenas noches Oscar, Andrés, buenas noches David, todo bien con el audio, si se escucha me confirman, muchas gracias mis estimados. Sí, todo bien, entonces arrancamos de este instante. Primero les voy a presentar, nos están acompañando esta noche mi estimada señora Lourdes, la cual era propietaria de un video, un local de Nintendo de hace bastantes años aquí en el sector del norte de la ciudad de Quito. También nos acompaña mi estimado Ángel, él en cambio tenían un negocio igual de similares características en el sur de la ciudad. Y finalmente mi estimada Liz, la cual por sus experiencias tenían uno allá en cambio por Sangolquillas. Entonces tenemos diversidad de ciudad y distintas anécdotas para ir conversando. Entonces les voy a hacer una consulta para que vayamos platicando, mis estimados. Lo primero, señora Lourdes, para conversar con usted, buenas noches. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es que empezó el negocio de ustedes? ¿Cómo se dieron los primeros pasos? ¿Cómo decidieron empezar este tipo de negocios? Más o menos en qué tiempo fue y cómo empezaron a hacer las primeras cosas, conseguir los primeros equipos, las primeras máquinas, por decirlo de alguna manera. Buenas noches. Eso partió de mi hijo mayor, ¿no? O sea, que había el Super Nintendo y tanta cosa y nos decía, la idea más bien era la inquietud. Entonces decidimos con mi esposo, como yo pasaba en casa, poner en un local que teníamos aquí y lo combinamos también con el alquiler de películas, de, de videos, ¿no? Entonces teníamos el video y también teníamos los Super Nintendo. Y vamos adquiriendo justamente los cassettes que iba haciendo nuevos, que habíamos por mi hijo y tantas cosas. Así fue un negocio en familia, en casa, por hacer alguna actividad que me permitía también estar con ellos, ¿no? Tenía un hijo menor también, entonces pasaba yo
¿No se escucha? ¿No me escuchan? Aló, aló, ahí le escucho. Ahí estamos bien, ya. A ver, me repite, por favor, mi estimada señora Lourdes, lo que nos estaba comentando justamente usted. ¿No me escucharon nada de lo que dije? Creo que no, pero por si acaso repítanos No. nomás ahí, no se preocupe. Ahí le escuchamos tranquilamente. Cuéntenos. Sí, se escuchó, pero por si acaso. Sí, se escuchó un poco entrecortado. Sí escucharon los demás. Sí, parece que el video ahí se puso medio loco, pero ahí repítanos un poquito en mega resumen, por así decirlo. Bueno, decía que es un negocio familiar que nació de la inquietud de mi hijo mayor en ese entonces. Entonces, eso estaba de moda. Nos dio la idea, pusimos un negocio acá porque quería yo ofrecer también aquí el video de los demás números. Y así nació, o sea, desde que sucedió. Y lo ampliamos también con el alquiler de películas, como les decía, que teníamos bastante películas que se entonces era eso es. No escuchas. ¿Aló? ¿Aló, aló? Si me escuchas, ya Ahí, contesté la pregunta. ahí le escucho. Ya, chévere. Muchas gracias, señora Lourdes. Ahí vamos a continuar y seguimos regresando ahí con los datos para platicar de cómo se dio todo esto. Ángel, en tu caso, más o menos la misma dosis. ¿Cómo fue el inicio del negocio familiar de ustedes? ¿En qué años se dieron? ¿Y cómo empezó todo este proceso? Eh, bueno, buenas noches con todos. Gracias por la invitación, Osvaldo, a poder hablar acerca de los juegos. Bueno, te comento así que creo que por los años 90 más o menos, cuando recién salía el Super Nintendo, me acuerdo, que era más o menos en esa época. Entonces, me acuerdo que cuando yo cumplí 18 años, yo ya empecé a trabajar. Entonces, en el barrio donde yo por ejemplo, yo también me dedicaba a jugar, entonces yo iba a un local de un amigo, entonces cada vez me decía que trabajar ahí, entonces yo iba y tenía ese tiempo para poder trabajar un poco y también solventar mis estudios, porque yo también, por ejemplo, en esa época también era difícil y me tocaba pagar mis estudios, entonces yo trabajaba en las vacaciones. Entonces, y de ahí me fue la idea de que me acuerdo que el dueño nos dijo que quería vender el negocio, entonces ya no quería el negocio, él ya no quería hacer algo, entonces yo le dije, bueno, yo capaz que por ahí hablo con mis papás y de locura se me fue así, les avisé a mis papás y mis papás me dijeron, pero ¿qué tal es el negocio? ¿Cómo funciona? ¿Qué rentabilidad tiene? ¿No? Entonces en esa época era un súper buen negocio, entonces y mi papá se cogió y vendió, e incluso me acuerdo que en esa época creo que tenía un carro pequeñito, así mismo cogió, vendió y compramos el negocio, decidimos comprar el negocio. Entonces, cuando compramos el negocio, ahí poco a poco mi papá fue adquiriendo muchas cosas. Entonces, como el local era inmenso, era grande. Entonces, me acuerdo que en esa época teníamos incluso llegamos a tener hasta 14 televisiones. En las 14 televisiones teníamos llenito de Super Nintendo en esa época. Después fue avanzando la tecnología y salió el primer PlayStation. Entonces, y la locura, ¿no? Pues, o sea, de la gente ver imágenes de la primera vez, ver imágenes en 3D. Y o sea, los jóvenes se alocaban, ¿no? Pero Entonces, si vos también en eras esa joven en esos época días, era pues muy loco. rentable. Claro que hablas ahí como si vos fueras viejo, pues loco. Ahí vos también Sí, eras chamaco como claro, yo esos también era manes. joven, pues, en esa época. Claro.
Claro, en esa época sí, pues yo hablo de esa época, porque ahorita ya estamos ya más viejitos. Entonces, eh, y bueno, ahí decidimos, ahí nació y la tuvimos por más años, fue porque incluso salió donde creo que la Play eh, bueno, ya cuando salió el Play 2 y como en todo negocio, llegamos a tener una cuenta bien grande en esa época y salieron empezaron a traer los arcades en esa época, ¿no? Los Cosmos más conocidos. Claro. Y ya como que el negocio de los nos empezó a mucho. Entonces mi papá decidió cambiar en esa época cambiar toda la tecnología y decir, no, yo creo que voy a lanzar por los Cosmos porque teníamos una competencia y era a la vueltita del negocio que teníamos y nos estaba quitando bastante gente que venía a nuestro negocio. Entonces mi papá dijo, no, yo tengo que tener una de esas máquinas, averiguamos, y si fue posible, y que más o menos se entiende los PlayStation y nos adaptamos realmente a que es arcade y ya me acuerdo 12 máquinas y igual y nuestro local fue rentable en toda esa época. Toda esa época fue muy rentable. ¿Cuántos años crees que mi papá sería nos ese dio tiempo? después del estudio a nosotros, a mis hermanos, y con eso pagó. Creo que más o menos unos años desde el nacimiento, desde que ya dejamos de tener el PlayStation hasta el año, era 2010 más o menos, también creo que era por esa época que ya se inició esto de que ya empezaron a hacer los juegos de peleas, entonces ya era muy para los jóvenes, incluso el dinero porque era más a corto plazo, o sea, cuando se llenaba el local era una locura y ahí la gente gastaba bastante dinero en esa época en sucres, me acuerdo. Igual se dolarizó, igual empezó se consumía bastante el arcade. Eso era una locura realmente. O sea, salían los del colegio y eso era llenito, la gente, o sea, y le gustaba bastante. Nos llamó mucho la atención porque nosotros iniciamos con dos máquinas y las dos máquinas eran unas corotas de esas para jugar. Ya me imagino. Entonces, mi papá dijo, no, esto es un buen negocio. Entonces, vendimos todo lo que son los Nintendos de PlayStation, todo se vendió y nos lanzamos directamente al arcade. O sea, ahí a mi papá dijo, no, yo pienso tener un montón de máquinas. Entonces ahí realmente fue un local llegamos a tener hasta 15 ahí en este local y era llenito, o sea, te juro, unas 70 personas, 100 personas ahí y dale y las horas pico eran colas para retos y todo ese tipo de cosas. Se llegó a conocer a nivel nacional, incluso nuestro local, venían de ciudades a jugar porque incluso tuvimos mucha gente que era muy buena para jugar, entonces ellos eran claro, entonces venían, date cuenta, del norte, venían de Solada, venían de todo lado venían, y venían porque en ese tiempo habían amigos que jugaban durísimos, durísimos, y nadie les ganaba, y ellos venían y decían, ya vamos a ir a eso justito del aquí hay tema buenos retos. ya vamos a ir justo a ese Y la tema, en gente cambio de la gente buscaba los competitiva. retos, o sea, es lo que más buscaba. Sí, tienes toda la razón, mi estimado Ángel. Perdón que te interrumpa. Entonces ahí nació eso, y de ahí, y se llenó, y eso fue muy chévere. Claro. Gracias Ángel por tus datos ahí interesantes justo en todo ese crecimiento y ese gran boom que tuvo. Y supongo que ya en el sur justamente, pucha, debió haber sido una novedad y toda una moda terrible. Liz, buenas noches Liz. En tu caso, porfa, para que nos comentes igual un poquito cómo es que se empezó el negocio familiar de ustedes, cómo inició, en dónde estaba ubicado, en qué años más o menos fue eso. ¿Y cómo fue igual los inicios, las modas? ¿Cómo empezó tu familia en esta vaina? Pues en realidad el local era de mi mamá, ¿no? Pero muchas veces nos tocaba comprarnos porque los hijos
ayudaba yo, mi hermano. Mi mamá eso puso, o sea, ella iba a poner la tienda, pero luego le ofrecieron tener las máquinas. Las tuvo más dos, después fue a un local de todo, fue comentándolo más. Entonces llegó a tener unas 6 máquinas de las nuevas, y tuvo como 2 de las antiguas, que eran las anchas, que son como unas grandes. Entonces, tuvo alrededor de 5 años el local, luego lo alzó, pero durante el tiempo que lo tuvo, o sea, como con eso digamos que nos fue todo la familia, porque justamente tuvimos una época fuerte en la que nos quedamos digamos casi que sin nada. Gracias a eso, o sea, el local que mi mamá puso, pudimos de nuevo volver a salir, ¿no? Fue full tarde, tipo 9 de la noche, y nos tocaba esperarle porque no podía decirle, oye, ya me voy y tal, o sea, tocaba esperar de jugar. Aló, aló, ¿me escuchan? Vean, una consulta. ¿Le escucharon algo a la Liz? Yo no escuché nada, weón. Puta, creo que mi, mi conexión está muriendo así. ¿Le escucharon los demás? Claro que sí, lo Ah, escuchamos. ya, ya, perfecto. Pero si ustedes le escuchan, ve, yo me doy por servido. Aquí el que menos importa soy yo, así. De ahí la Liz va de contar otro día, así a detalle, de repetir las anécdotas, así. Chicos, verán, Ángel, ¿me justamente escuchaste? le escuchó, pero poco. Pero a usted, señora Lourdes, sí le O escucha. sea, algo estoy escuchando, pero parece que Osvaldo no se le escucha mucho el audio, no sé, a mí se me Sí, perdió el audio de Que sí, a ti te escucho, algo pasa contigo. sí les escucho, pero ya ahorita, no sé, esta cosa sí, está media Osvaldo, loca. no sé, No les no escuché se te bien. ve la imagen, yo no veo la imagen y no escucho nada de Osvaldo. Bueno, esperemos en todo caso que esto vaya, que ya se vaya poniendo pilas ahí el internet para que no se tupa todo No sé el si es que directo está así. ahí o no, no sé qué pasó. Me escuchan ustedes? Liz, ¿me escuchas? Señora Lourdes, ¿me escuchan? Osvaldo, yo sé. Sí, te escucho. Ya. El ángel nomás no me escucha. Verán, les quería consultar a ustedes igual, de todas estas vivencias que tuvieron ahí ¿ustedes mientras sí tuvieron el negocio. le escuchan a Osvaldo o no? Sí, le escucho, Osvaldo. Yo no le puedo escuchar, no se le escucha nada. Ángel, si es que tienes problemas con la conexión, para que salgas y vuelvas a No sé qué entrar, puedo hacer ahí. por si acaso. Aló, Ángel, ¿me escuchas? Para nada. Verán, vamos a hacer una cosa. Ahorita voy a continuar conversando con ustedes y ya le escribo al Ángel por interno para que solucionemos el problema de él. Señora Lourdes, de los años que usted tuvo el negocio, que tuvieron ahí el local y todo esto, eh, ¿cuáles fueron las cosas así plenas que usted vivió, las vivencias, los recuerdos que usted tenga así como bonitos, como anecdóticos de esos tiempos? E igual en contraste, ¿cuál fue alguna cosa tal vez ahí que fue problemática de tener este tipo de negocios? ¿Alguna cosa con la que se topó ahí en la realidad ya de tener el trabajo y que le pudo haber generado algún inconveniente? Bueno, sabes que para mí fue bastante grato porque a mí me permitió compartir, como te digo, con los amigos de Alexis, o sea, de mi hijo mayor, porque era bonito, era como un juego realmente para mis hijos y para nosotros.
y nos permitió acercarnos, consolidar una relación bastante importante de, de padres e hijos, ¿no? Fíjate que para nosotros está en gato eso que hasta ahora jugamos en familia. O sea, nosotros jugamos el Play 3, el Play 4. Teníamos el Sega Saturno que nos encantaba. Y parece mentira, pero en Navidad nosotros jugamos eso, hasta ahora, todos. Entonces, tengo muchos recuerdos gratos con todos los chicos que iban y así. Pero la contraparte era que como eso era como clandestino, como prohibido, que decían que perjudicaba a los chicos y viven en un barrio bien conservador, cerca del colegio de los chicos, sí teníamos problemas, porque les venían a sacar a los jóvenes, eh, pasaban horrores también, así que no iban a clases. Y sí, o sea, como yo también era madre, justamente, o sea, me afectaba por los dos lados, ¿no? Así que nosotros estuvimos un tiempo hasta sacar las máquinas de Sega Saturno y después ya empezaron también a hacer el problema que iban algo a formalizar esto de los videos, que ya no se iba a poder vender los videos, decían. Entonces nosotros decidimos vender eso. Tuve que unos 3 años, 4 años con eso nomás. Y cambiamos totalmente el ritmo de nuestra vida, de nuestro negocio. Pero sin embargo, o sea, ha permanecido el gusto por los juegos de video y las películas. Eso fue parte de la formación de mis hijos y de ahí han salido también, o sea, de todos el gusto por el diseño gráfico, por la programación, por tanta cosa, ¿no? Y sí, es bonito y lo seguimos haciendo en familia. Me parece a mí que es un aporte también para los jóvenes cuando todo está bien encaminado, sabes que les permite desarrollar habilidades, yo estoy segura de eso, ¿no? Será porque les he visto así, ha servido para que amen el arte, como te digo, el diseño, la fotografía y cosas así. Sí, sí, eso fue una experiencia bonita. Ya, Y estupendo. también que se conoció a mucha gente como ustedes hasta ahora, ¿no? Que son amigos hasta el día de hoy. Sí, 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 eso justo quería acotar de esos tiempos. Claro, yo me acuerdo que justo hablábamos un poquito antes de hacer el en vivo, hablamos de que, claro, yo me acuerdo ir al local de usted cuando yo tenía como unos 10 años y pasamos ahí nuestra adolescencia, nuestra infancia y adolescencia, justo los años del colegio y se tiene full recuerdos afectuosos de esos años, de las vivencias, de la amistad, pero sobre todo hay una cosa que para mí se me hace full importante y es también todo este en cambio, este lado justo como usted dice, de conocer otras cosas, descubrir aficiones, encaminarse incluso a veces en profesiones. Y justamente derivado de esto, yo me acuerdo que su negocio había el alquiler de películas, entonces, chuta, de entrada, genial, podía aquí ver las películas que quería. Había también el tema de los videojuegos, las máquinas de Super Nintendo, pucha, más feliz todavía ahora con las consolas. Después me acuerdo, claro, cuando tenía ya las máquinas de Sega Saturno, más feliz. Entonces, progresivamente uno iba conociendo más y más y más cositas que en serio uno le cogía cariño. Y de hecho eso es muy interesante cómo es que funciona un poco el tema de la nostalgia. Porque, por ejemplo, hay muchas personas con las que uno vivió estas épocas o distintas épocas de su vida, pero la gente por las distintas circunstancias a veces puede estar acá, puede estar allá, puede estar más lejos, puede estar más cerca. Y el chiste es que al final de cuentas todos tenemos un poco de distancia con el desarrollo del tiempo, pero no con los objetos. Por eso es que es muy común ver que ahora las personas tratan de recuperar las cosas que disfrutaban en esos tiempos. Las consolas, los videojuegos, hay mucho de este coleccionismo de lo retro, de las cosas antiguas, justamente para de alguna manera transportarse, ¿no?, a esos tiempos. Tal vez se me hace difícil volverme a encontrar con todos mis amigos, pero cuando me siento un rato y juego algún juego en particular, hey, me siento de nuevo como ese momento, lo recuerdo, lo vivo un poco. Y eso es lo bonito de este tipo de experiencias, ¿no? Ángel, la misma consulta quería hacerte a ti. ¿Cuál fue, a tu gusto, cuál fue las cosas, las experiencias más bonitas que tú viviste por tener este tipo de negocio? Y a la misma vez, ¿cuáles fueron así las cosas, algo negativo que se pudo haber dado, algo que
alguna anécdota que tal vez por ahí surgió y que de hecho no es que te gustó tanto, ¿sí? Bueno, de las vivencias que nosotros tuvimos de realmente haber tenido este negocio, era poder llegar a tener unos buenos amigos que hasta ahora pues, nosotros nos contactamos, ¿no? Y incluso cuando hay torneos, incluso nos reunimos, o sea, es algo bonito porque esto nos dejó algo, un legado, tener buenos, o sea, buenos compañeros, buenos amigos, y que de todas formas, de todo lo que la gente diga, que tal vez este negocio, como la señora Lourdes dice, el negocio fue mal visto, ¿no? O sea, fue mal catalogado por muchas personas. Pero de esa manera, Es o que sea, nosotros montón decían que estos lo veíamos. negocios, montón de personas decían que estos negocios volvía a la gente así vaga y borracha, y yo digo que no. No, porque realmente ahora puedo yo constatar de que mis amigos tienen buenos trabajos, también tienen su propio trabajo independiente, ganan mucho dinero y siempre estuvieron en los cosmos y estuvieron en los juegos. Entonces, yo pienso que o sea, los juegos incluso los juegos ahora como es en el futuro, como decir, en esta época, puede decir que los juegos son incluso todavía mal vistos. Muchas personas que no, que cuidado con los juegos, cuidado con esto, que los otro, porque les vuelven adictos o cosas así por el estilo. Pero yo pienso que si nosotros los controlamos, incluso nuestros hijos con horarios, con diferentes técnicas que nosotros podemos buscar, nosotros podemos controlar esto ya como padres incluso, y no dejar de jugar, porque incluso yo te cuento una anécdota, mi hijo que tiene 5 años, por ejemplo, él se comunica solo, o sea, él habla, o sea, me sorprende las cosas que él hace. Yo pienso que no es porque yo tal vez le haya enseñado, sino que él igual yo le ¿Qué pongo le a vas a veces los enseñar vos, juegos pues, y él semejante? está ahí. ¿Dónde? ¿Qué le vas a enseñar vos, semejante sinvergüenza que eres, Ángel? Tu hijo pobrecito le tocó aprender ahí con la máquina de videojuegos, eh. No, sí, realmente es chévere porque, bueno, y alguna anécdota media que por ahí pueda recordar, es ¿qué podríamos decirte? O sea, teníamos a veces miedo porque había gente que, bueno, en nuestro negocio, después empezó a venir mucha gente como demasiado dañada, o sea, sí Mm, había mucha gente dañada en esa época sí, y verdad caían es. así y venían a robarles a los chicos, o sea, y nosotros también, al menos me acuerdo que mi papá se paraba durísimo, sí le sacaba, pues, o sea, del local, ¿no? Venían a veces como medios drogados y todo eso. Entonces, y le sacaban así, les decían, ya, se me van de aquí, no quiero que estén molestándoles a los chicos porque sí se les apegaban y les buscaban los bolsillos y todo eso. Entonces sí era un poco feo en ese aspecto. Y A veces peligroso, sí loco, pasaba seguido. peligroso, Entonces mi peligroso para papá, ustedes, justo y como claro, dueños. Tener que correr esos riesgos también, peligroso tanto como claro, para los chicos como porque ustedes. era porque incluso andaban armados y todo, o sea, era feo, ¿no? Pero con todo conmigo igual, o sea, con mi papá y yo sí nos defendíamos de ahí un poco. Tratábamos de que no pase mucho a mucha gravedad, pero Mm, después poco a poco sí ya estos jóvenes ya dejaban de entrar porque ya les sacábamos, ya claro. ni bien les veíamos, ya íbamos y, Ya desde ¿sabes qué? Por ahí, ya favor, aléjate de desde aquí y ahí te todo. volviste vos malandro, Ah, Ángel. porque, no, la verdad no, yo nunca, no te cuenta que yo estando allá en el local yo no tomaba, o sea, no tomaba, no fumaba, nada, o sea, no me dedicaba a esas Eso cosas. vino después. Yo igual con mi, no, tampoco, nada, nunca me gustó tomar ni fumar, nada, o sea, No, bien no, está. Pero para eso ese, sí, ahí das en la para eso tecla, sí, nada. ahí das en la tecla con un tema importante que es justo esto de que como se volvía algo masivo y algo de nicho, justo también se volvía a veces algo peligroso, ¿sí? Te encontrabas con gente que iba y quería hacer sus malandreadas así, sobre todo en los cosmos, yo me acuerdo bastante de eso. Y Y era feazo, pues loco, y era un ambiente, o sea, que a veces sí se volvía súper pesado. Y era, o sea, yo me acuerdo que nosotros ahí cuando pasábamos en estas notas de Wambra, sí nos tocó igual medio vivir de todo.
Pero sí era feo, sí, 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 siempre fue feo y siempre será feo. Liz, ya te recuperamos, ¿me escuchas, Liz? Aló, aló, ¿me escuchas? Sí, sí, les escucho. Ya, chévere. Liz, si puedes hablar un Yo sí poquito les más duro, que escucho, casi no les te escucho. escucho nada. Verás, Liz, te hago una consulta, lo mismo. Del tiempo que ustedes tuvieron el negocio, como ya nos estabas contando hace un ratito, ¿qué cosas a ti te gustaban de eso? ¿Qué se te hacía pleno de tener el negocio? O sea, ¿qué tipo de vivencias eran como, qué bonito esto? Y en contraste igual, ¿qué había de experiencia que sea fea, que sea negativa, que vos digas, chuta, no, esto no era tan bacán de tener este tipo de negocios? Mm, claro, igual como decía la señora Lourdes, creo que una de las mejores experiencias de cuando tienes este tipo de negocio es el compartir en familia, como te digo, o sea, nosotros nos turnábamos para ir a quedarnos ahí o a veces, digamos, acompañarle a mi mamá. Entonces, muchas veces, digamos, los domingos, que era el día que en San Martín hacen una feria, entonces el día que hasta más tarde nos quedamos y era como que todos íbamos a ayudar a limpiar el local, pero no sabíamos quedar jugando. Y muchas veces igual, a veces entre semanas, no sé, teníamos algo de tiempo y entre todos jugábamos, hacíamos como torneos, máquinas y jugábamos Mario Kart, me acuerdo. Entonces cada quien ya tenía su personaje. Digamos, mi papá jugaba con el Bowser, mi mamá jugaba con el Longuito, no me acuerdo el nombre. Yo jugaba, por ejemplo, con vamos. Entonces cada quien ya tenía su personaje para el juego y ya sabíamos que cuando hacíamos digamos, el torneo, luego el que perdía, o sea, hacíamos equipos y el que perdía tenía que poner los helados o poner la pizza, lo que sea. Entonces era súper chévere en ese sentido de unir como que a la familia y también entre hermanos, porque a veces igual con mis hermanos nos quedábamos jugando hasta full tarde o nos enviciábamos en pasar alguno de los juegos de la máquina, ¿no? Y sabes que se me Entonces hace súper eso era chévere como eso que dices, Liz, porque justo igual no, yo nunca pensé, ahorita que dices con señora Lourdes y tú dicen eso, justo nunca se me ocurrió que de hecho ustedes como propietarios podían trascender el punto y de hecho disfrutar de estas cosas, de los videojuegos también con la familia, volverse no necesariamente los más viciosos y los más gamers del mundo, pero sí también poder tener un espacio de disfrute con esto, con estas cosas, con la familia. Nunca se me ocurrió, yo pensaba que los únicos, o sea, nosotros éramos los clientes viciosos y ustedes era, bueno, este es mi negocio y gracias, ahí nomás, ¿no? Pero es chévere ver que también disfrutaban de esto y que incluso hasta ahora lo pueden disfrutar, ¿no? Liz, y en contraste, como te digo, tal vez algo negativo, ¿qué veías tú ahí que era medio feo de tener este tipo de negocios? incluso a veces también, digamos, con los clientes te hacías amigo porque te ponías a jugar de lo que estabas aburrido. Entonces, eso también era chévere a veces. Cuando te quedabas solo y no tenías que hacer y venía, yo sé, alguno de tus clientes que ya era el fijo y te decía juguemos así y te ponías a jugar y ya terminabas la tarde, digamos. Y bueno, lo feo, igual que como decía Ángel y la señora, era que a veces sí, era como feo que estaban jugando, digamos, los chicos, los chiquitos a veces querían venir a jugar y tú sabes que para eso te ponen como una edad. Entonces las mamás venían súper enojadas a buscar unas 2 o 3 veces lo que les quedaba, porque sí no había mucho, pero sí un par de veces como que iba a esos personajes que hay, digamos, en cada pueblo que ya saben todos que son medios peligrosos, que se metían y les comenzaban a molestar a los chicos. Otra cosa que era fea es que a veces, especialmente jugando este King of Fighter, que era como el que más jugaban los chicos, se peleaban, es como que estaban jugando y luego, no sé, se mostraban y se ponían a pelearse entre ellos, pero por poco que ya se iban a golpes. Entonces, digamos que ese tipo de experiencias eran feas. ¿Sabes que Liz, me hiciste acuerdo de algo y eso en efecto, o sea, creo que era algo medio común de ese tiempo, porque a la final de cuentas las personas que disfrutaban de todas estas vainas, de los Cosmos, de los Nintendos, éramos chicos, éramos adolescentes, ahí con la testosterona así burbujeante por poco. Entonces sí había eso de que la gente se picaba, se enojaba, se bronqueaba, se tuteaba, se iban a las manos, se nombraban a las madres. Oye, eran unos relajos completos. Yo vi de todos, y desde panas que se daban entre panas, grupos contra grupos, todos contra todos.
Ya era lo que era. Por poco, luego nos vemos así, y luego creo que se peleaban por otros lados. O sea, obviamente en el local nunca se les permitía que se peleen y Por cuando se supuesto. ponían ya medio Sí, 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 totalmente pasados de cierto. tono, mi mamá les sacaba. Pero creo que por otros lados se iban a pegar. Se me hace chévere lo que dicen del Eso. tema, bueno, no chévere, perdón, más bien se me hace curioso el tema este de la delincuencia, del peligro que se corría en tener este tipo de negocios, de atraer a gente, de que los chicos, los clientes estén ahí expuestos de alguna manera. Y sobre todo ustedes tener que lidiar con eso, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo evito esto? Creo que eso es un problema que se ha dado hace bastante aquí en Quito, en Ecuador, de ley a todos este tipo de negocios les tocó lidiar con estos problemas. Otro problema que creo que también tuvieron y que bueno, que vamos a conversar en el siguiente bloque, por así decirlo, vamos a conversar, bueno, les tengo un par de preguntas más, pero antes de eso, solo vamos a responder algunas preguntas que nos están dejando aquí en los mensajes y de paso anunciarles ahí, darles una pequeña plática de nuestros panas que nos acolitan con su auspicio, con su apoyo aquí a los eventos, a las actividades que realiza Ichiban. Y justamente estamos dejando los links en la descripción de este video a nuestros amigos de Condor Geek y de Chibi Plus que tiene un montón de productos de todo tipo de mercadería, de anime, de K-pop, de cosplay, cosas súper chéveres e interesantes que pueden darse una vuelta ahí en su página web. Y nuestros amigos de Condor Geek, que ellos en cambio tienen camisetas de gran calidad, doy testimonio de los chéveres diseños y gran producto que ellos tienen. Entonces, dense una vuelta ahí por las páginas de ellos que tienen cosas súper plenas. Nos consultan aquí en los mensajes, nos dicen, bueno, ¿qué es lo más difícil de este tipo de negocio? Ya vamos a ir a eso, justo vamos a conversar del tema de lo difícil, así como estamos hablando de los inicios, vamos a hablar del final, por así decirlo. Nos ponen, ¿tienen alguna anécdota? ¿Hacían campeonatos? Bueno, anécdotas ya nos contaron un poco. Eso nos consultan. ¿Hacían campeonatos ustedes? ¿Hacían torneos en los locales de ustedes? Señora Lourdes, ¿ustedes realizaron alguna vez algún torneo así con inscripciones o premios o algo de eso? Se hacían competencia entre los chicos nada más. Ujú. Ya, perfecto. Ángel. No, así formal no la hice. Ah, ya, perfecto. Ángel, en tu caso sí creo que hacían torneos, ¿no? Eh, bueno, claro, sí, verá. Lo que hacían ahí es, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo que incluso en el Super Nintendo hacíamos torneos del International Superstar Soccer. Ese fue el juego en esa época y se hizo como unos 3 torneos, de las cuales me acuerdo que incluso me acuerdo el nombre de la persona, se llamaba Paul. No me acuerdo mucho el apellido, pero me acuerdo que incluso mi hermano cuando era pequeño le entregaba ahí los premios y él fue que quedó 3 años consecutivos como campeón. Nadie le podía bajar a ese chico en el International Superstar Soccer, en el Super Nintendo. Lindo tiempo y lindo juego, loco. Claro, claro, sí, sí. Eso también yo, el tema de los De torneos, yo lo ahí vi en se algunos lanzó, sitios, pero claro, no en y todos. ya, después ya, y de ahí después ya se lanzó ya torneos ya a nivel arcade, que eso siempre se hacía todos los años, desde el 90 y desde el, bueno, ahí eran los KOF, los principales, desde el King of Fighters 95 hasta el 2002. Nosotros todos los años cuando salía el juego nuevo, mi papá siempre fue bueno, no sé si sería el primero, pero siempre fue el primero que le traía al sur. Entonces, el juego nosotros lo teníamos primerito y de ahí se llenaba y hacíamos torneos a nivel de premios, igual de buenos premios en efectivo. Se hacía desde el 95 al 2002. Estuvimos haciendo torneos siempre, Chévere. siempre se hizo. Señora Ah, Lourdes, le consulto a usted, ¿cuál fue el videojuego más de moda que ustedes tuvieron mientras tuvieron el negocio? O sea, el juego que usted se acuerde como el número uno, el que todo el mundo quería jugar y todo el mundo jugaba, o sea, el más popular, ¿cuál sería? O sea, en el Super Nintendo, Donkey Kong. ¿No? Y de ahí en el Sega Saturno sí jugaban este que era, eh, jugaban el X-Men, X-Men, jugaban, ese es el que jugaban, ¿no? ¿Cómo jugaba yo el Esos eran X-Men? ¡Qué bestia! Yo cómo le dediqué horas a ese juego. Le cuento que hasta ahora juego, así me compré el juego para el
para el Play, para el Dreamcast, no, para el Sega Y esa Saturn. de ser. Y qué bestia, yo le amo ese juego. Siempre que puedo hablo bien de ese y le tengo full recuerdos así súper chéveres. Así, a mí me encantaba ese juego. Ángel, en tu caso, ¿cuál sería el juego que tú dirías era el número uno en el negocio de ustedes? Bueno, a nosotros realmente el que más jugaron fue el International Superstar Soccer. Nosotros teníamos las 15 televisiones, creo que unas 13 por ahí, eran solo el International Soccer, la época del Super Nintendo. Ahí hablando en la época de King of Fighter, fue el que reventó, fue el 98. King of Fighter 98, ese fue en el que casi todas las máquinas teníamos como unos 3 o 4, hasta la época de que salió el 2002 y de ahí ya todo era 2002. Ya, Esos eran los mejores juegos en esa época. perfecto. Liz, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? A ver si nos contestas. ¿Qué fue, Liz? Ahí. Liz, ¿cuál fue el juego más popular en el local de ustedes, en el negocio mientras tuvieron? Es decir, que vos te acuerdes de este fue el número uno y que todo el mundo iba y jugaba. O sea, el que más jugaban siempre era King of Fighters 2002, me parece. Pero era ese King of Fighters. Siempre jugaban ese o sea, como dice, en los diferentes años, pero el 2002, si no me equivoco, es el que más jugaban. De ahí, los otros, no sé, jugaban Mario Kart, aparte de ese, Aladdin, me acostaban a pasar jugando toda la tarde Aladdin. Eso. Ya, perfecto. Marvel vs. también jugaba. Ya, claro, esos. Los juegos ¿Sí de lo ubicas? pelea, Marvel sí, vs. por Capcom. supuesto. Los juegos de pelea creo que eran como o los en general de competencia eran los juegos boom ahí de los Nintendos o de los Cosmos, por así decirlo. Nos ponen las preguntas. Señora Lourdes, ¿a cuántos niños usted recuerda que les fueron a sacar los papás de los Nintendos? No, no, la verdad, no mucho así. Más bien, yo le saqué a un niño de los juegos. ¿Sabes por qué? Le despeché, porque se puso a jugar conmigo y le saqué perfecta. El chico se traumó. Y todo el mundo le molestaba, la señora sacó perfecta. Entonces ya no volvía más por el juego. Claro, se fue humillado, digamos así. Humillado, traumado, y dije, nunca más juego. Ángel, en tu caso, ¿hubo eso así de que iban los papás a sacarles de la oreja a los guambras? Sí, había casos que uno nos dijo también nuestra invitada también nos decía que uno se sentía culpable, ¿no? Sí, eso era bien feo porque había bastante, en la época del Super Nintendo era lo que hubo más papás que venían y les golpeaban sin miedo delante de toditos y de ahí era feo pues porque incluso hasta uno ya se quedaba como que y ahora viene contra mí, pero no, siempre le pegaban al niño, le sacaban y se iban, ¿no? A vos Y debieron ese niño darle. ya no se le sí, ya ese niño ya no se le veía nunca más ya. Claro, O sea, claro. ya dije, ya creo que le mató mismo en esa época. Liz, Pero ya, en tu caso, viste así, habían chicos que los papás vayan a jalarles de las orejas, les saquen ahí de los negocios. Sí, verás. Lo que pasa es que como donde teníamos el local, justo daba en Changolquí, que te decía, hay feria. Entonces venían a vender, digamos, sí, los humanos. Entonces los chicos que vendían esto venían a jugar y las mamás les venían a pegar porque decían, ¿por qué no te vas a vender así? Y les venían y les jalaban y les pegaban y les decían, lo que vendes pegas tú aquí o cosas así. Entonces, sí. Ahí también teníamos una vecina que tenía un chiquito que le encantaba venir a jugar y la mamá mismo le mandaba para que juegue porque creo que no quería tenerle al niño molestándole a ella en su local. Entonces, había veces que ella le mandaba y había veces que él se escapaba a jugar y la mamá igual venía y le hablaba. Claro, sí, justo. Ahí, y yo me acuerdo full en el tema o sea, no sé, yo siempre he pensado que los Cosmos, los Nintendos, todo este tipo de negocios es así como, o sea, el verdadero socialismo, así. Ahí todos estábamos bajo el mismo techo y todos estábamos en las mismas condiciones. Vos jugabas y podías ser el más pelucón puta, no sé, de la González Suárez, que igual te sentabas y jugabas con el lustrabotas de la Marín, y todos estábamos en la misma, ¿sabes? Era full diverso, y eso también, bueno, traía un montón de anécdotas y vivencias, ¿no?
Señora Lourdes, le consulto a usted, voy a empezar con esta que sería... Incluso, como te digo, Ah, sí, dímeles. te decía que incluso edades, porque yo que ya era grande, jugaba con este chiquito que tenía creo que unos 4 o 6 años. Sabíamos ponernos a jugar porque pasábamos aburridos ahí. Claro, a ver cómo se distraían ahí un rato, sí. Ahora les voy a consultar justamente cómo fue en cambio ya el debacle, cómo es que empezó ya el tiempo en que esto tal vez ya no estaba tan de moda, ya no era tan rentable, y bueno, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue justo este proceso de pasar los buenos tiempos a tal vez la moda en la que ya comenzó a decaer y cómo fue este punto de quiebre, por decirlo de alguna manera? Señora Lourdes, ¿cómo fue en el caso de ustedes? Sabes que nosotros fuimos afectados mucho por la crisis del 98, ¿sí? Habíamos sacado entonces un auto, me acuerdo, en dólares, y cuando hubo la deuda deuda se triplicó. Entonces nosotros tuvimos que vender el video. O sea, eso fue parte del problema. Entonces no fue otra la razón. Entonces ahí yo me vi encaminada a otro trabajo, a otro tipo de cosas. Eso fue. Ah, De ahí ya, no. la crisis del 98, claro, sí. No, en 95 más o menos fue lo que teníamos, cuando eran pequeños todos. Así es. Sabes que también me llamaba la atención un poco con el video, que en esa época se rentaban las películas, y las películas de X pasadas de adultos no se rentaban pues a menores de edad. Claro, porque ahora ves como la tecnología tienen acceso a todo. Es una locura. ¿Ves? O sea, tanto control que había en esa época, y para ahora que no hay control de nada. ¿Cuántas veces le pedí yo que me alquile y no me alquiló? Ahí está, de gana no me alquiló. No, más bien. No, sí. Es todo es. Pienso que de pronto los padres deberíamos estar también acorde a la época y compartir con los hijos lo que sale, ¿no? Sí. No tanto decir no, porque ves ahora no hay control de nada. Sí. ¿Y sabe qué se me hacía interesante del negocio de ustedes? Que también, como dice, era este tema del alquiler de películas, de los VHS. Y eso también es otro universo. De hecho, algún rato quisiera hacer un video solamente de eso, porque también es muy interesante el tema de cómo surgió y había los cassettes de VHS, los cassettes de Betamax, el tiempo de los DVDs, la gran piratería y todo esto como hizo que de hecho el negocio cambie. Muchos de los locales de alquiler de videos quebraron, y desde los grandes a los chiquitos. Tenemos casos como, no sé, negocios locales hasta claro. Blockbuster, por ejemplo. Blockbuster, claro, así es. Todo eso ha ido cambiando, es que va mejorando la tecnología y todo eso va quedando atrás. Sí. Fue interesante en el caso de usted, como me dice, fue netamente por el tema de la crisis que se vivió, el tema del feriado bancario, la dolarización, y eso fue, de hecho, afectó directamente al negocio. Así es. Qué pena. Mi estimado Ángel, en el caso tuyo, ¿cómo fue ya los tiempos de quiebre ahí? ¿Cómo se dieron? ¿Qué pasó? Claro, mira, sabes que, bueno, para mí fue te podría decir que fue diferente, que nosotros tuvimos bastante tiempo el negocio, o sea, el negocio fue bastante rentable, incluso cuando llegó hasta por ejemplo, para nosotros como los que teníamos los arcades y los Cosmos, o sea, llegó mucho este juego, esto de los multijuegos, llegó esto del King of Fighters 2002 Plus y ese tipo de cosas, juegos alterados donde realmente la gente ya no tenía esa necesidad de reto, como decir, de un reto de un juego original. Entonces muchos jugaban y el más pequeñito que moneaba y todo eso le ganaba al que sabía jugar, y muchos se enojaban y ese tipo de cosas. Entonces eso hizo que realmente el ámbito del negocio, incluso date cuenta que por la salida del 2002 Plus hubo un quiebre incluso de la misma empresa, o sea, la misma empresa que creaba el King of Fighters, o sea, fue desapareciendo. Sí, por supuesto. Eso hay y es toda una historia de lo que le pasó. Eso hay... Claro, por eso es que 2002 llegó a ser uno de los últimos juegos y después
claro, salió 2003 y no le pegó mucho y después avanzó un poquito más, pero de ahí ya fue de bajada porque ya no hacían juegos. Entonces ya la gente se acostumbró al 2002 y los grandes retadores, las grandes personas que venían a los negocios a tener buenos retos se alejaron. Ya no venían, ya no se les veía en el negocio y era por este juego y todos teníamos que cambiar a ese juego porque todos querían ese juego, entonces se cambió todas las máquinas de ese juego, pero ya no era rentabilidad, porque tú vendías, ponte, digamos una cantidad de fichas vendías al día y esa cantidad se te redució a menos de la mitad, entonces ya no era un negocio rentable, entonces fue decayendo poco a poco hasta que desapareció por sí solo. Por sí solo tú puedes ver que ahora ya no hay por ningún lado, no sea porque por la calidad de los juegos, sino porque ahora ya la gente no tiene, por ejemplo, los de la vieja guardia se pueden decir, ahora incluso ya juegan online, o sea, ya no necesitas ir a los juegos de máquinas. Hay Y mucho ahí de se eso, cayó hay y mucho se de eso. bajó todo. Y de hecho, como dices, Ángel, en ese aspecto sí es un poco un fenómeno universal que pasó, que hubo el debacle de los locales arcade, de los locales Cosmos. Y una de las razones que le atribuyen históricamente a eso fue justamente el surgimiento cada vez más fuerte de las consolas caseras. Como ya la gente al inicio tenía consolas caseras, pero no tan potentes, el Nintendo, el Super Nintendo, las máquinas de Cosmos como tal aún se veían superiores, por así decirlo. Pero mientras pasaron los años, pasó la tecnología, Play 1, Play 2, los años 2000, esta brecha se fue haciendo más pequeña y tú en tu casa podías disfrutar exactamente los mismos juegos, la misma calidad de las arcades ya en tu casa, y acompañado de la gran piratería que surgió aquí, que Dios mío, vos podías comprar con $10 un quintal de juegos. Entonces, claro, todo esto hizo que cada vez el negocio se vaya perdiendo un chance. Pero es interesante cómo nos comentas que el tema de la piratería del King of Fighters muy concretamente perjudicó al negocio, o cosa que uno podría pensar que más bien podría ser beneficiosa, como dices, pero no, sale el tiro por la culata. Liz, en tu caso, ¿cómo fueron ya los últimos tiempos del negocio? ¿Cómo fue decayendo al punto en que, bueno, qué pasó y cuál fue el punto de quiebre, no? En realidad no tuvimos tanto un punto de quiebre porque, como te digo, donde nosotros estábamos ubicados teníamos como bastantes chicos que jugaban. Más bien fue un tema familiar porque mi mamá se fue a vivir al oriente, entonces obviamente tuvo que cerrar el negocio, pero lo puso allá. Entonces se fue a vivir en un lugar que se llama Yucupina, que una comunidad y iban a jugar, ¿verdad? La mayoría de los pueblitos son así, como que los niños se emocionan porque es algo que no hay. Entonces sí jugaban, pero a la final tuvo que ir a vivir en otra parte que es allá mismo, entonces ahí más bien ya alzó y a la final vendió creo que 2 o 3 de las máquinas que le sobraron, creo que actualmente tiene 2, pero pues, No, ya, nos fuimos un segundito, pero ya volvimos de inmediato. Ah, entonces en tu caso, Liz, fue más por las circunstancias, no fue porque de hecho el negocio estuvo mal ni tuvieron ese tipo de inconvenientes, sino netamente fueron las circunstancias familiares, como dices, que tuvieron que cambiar el giro del negocio, aunque se siguió intentando claro, moverlo por otro lado. Ya, full interesante. Y, eh, claro, es como te digo, no, dime. ¿Aló, Liz? en otra parte, entonces Ah, ya. no alcanzarlo. Ya, sí, está clarísimo ahí. No te escuché bien, pero telepáticamente te digo, ya te caché la nota, ¿no? Pero Verán, para ir terminando,
Pero terminando, primero les agradezco full el tiempo, la buena onda y chévere escuchar las vivencias de ustedes, justamente como les decía al inicio del video, ¿no? Conocer esta otra parte, no como nosotros como usuarios, como chicos que íbamos y jugábamos y gastábamos la plata ahí y estábamos enviciados, sino, hey, de ustedes, las personas que estaban atrás, empezando estos emprendimientos, cómo lo vivieron, qué tipo de anécdotas tuvieron por ahí. Se me quedan algunas dudas que tengo, pero bueno, espero tal vez algún otro rato podamos reunirnos de nuevo y conversar para conversar algunas cosas que se me quedan ahí. Por ejemplo, una duda que yo tengo, que no sé si podrán contestarme ahí medio rapidito, es ¿de dónde conseguían las cosas? ¿Dónde conseguían ustedes las máquinas? ¿Dónde conseguían los juegos? ¿Cómo hacían eso los negocios? ¿Ustedes tenían algún distribuidor? ¿Tenían algún conocido? ¿Cómo era ese tema? Señora Lourdes, ¿cómo era el caso de ustedes? ¿Cómo consiguieron las cosas? Sitios en los que se podía comprar los cassettes. Creo que ahora incluso ya no hay, había algunos sitios donde se compraban. Y luego había un señor que, había gente dedicada a eso, que instalaban las máquinas. Tú le llamabas y venía, te traían los juegos. Esto ya se, había un portal antes que aquí. Así hacíamos, contactábamos con alguien y venían y te instalaban qué videojuego quiere, qué esto, que así. Ah, ok. Y las consolas se compraban así. Ya. Ángel, en tu caso, ¿cómo era? ¿Tenían igual así algún distribuidor, alguna persona o algún local aquí donde se acercaban para hacer toda la cosa? Bueno, en el caso de los Super Nintendos, me acuerdo que mi papá siempre los conseguía, era en la Marín, el Monte de Piedad que se llamaba ahí. ¿Quién dice Ahí que hasta casi ahora siempre hay, loco? compraba, o sea, no, él nunca compró casi nuevo. Porque hasta ahora hay, pero bueno, ahí se compraba, por ejemplo, o sea, en ese tiempo mi papá compraba usado, nunca compró casi nuevo. O sea, no se compraba nuevo porque nuevo era carísimo. En ese tiempo también el Super Nintendo era como tener un lujo, era carísimo y no se compraba ahí, sino en la Marín, que era medio uso, como decía, y compraba los cassettes y todo eso. En la época de la arcade, por ejemplo, ahí teníamos nosotros un distribuidor, que incluso era aquí de Quito, o sea, él tenía una fábrica en el norte, una fábrica inmensa de esto de los arcades, y él daba un muy buen precio, entonces me acuerdo que a él fue el que le contactamos, y a él era al que se le compraba todas las máquinas, y él hacía las inauguraciones incluso de los juegos nuevos. Él, por ejemplo, hacía una inauguración del 98, salía el 99, y él hacía una gran inauguración. Íbamos todos los que comprábamos las máquinas, me imagino que todos le conocían, y él te hacía publicidad y te decía, mire, este es el juego. Nosotros íbamos y decíamos, sí, está bueno, está bueno, está bueno. Entonces mi papá con ese rato mi papá cogía y decía, ¿cuánto cuesta? Y ese rato compraba y se los llevaba a Ah, local. Y ok. nosotros éramos los primeritos que en el sur teníamos ese juego. Y ahí era cuando mi papá, eso al mes ya recuperaba el valor y ya salía la ganancia. Era Claro, buen era, negocio. era un buen Ajá. negocio, en efecto. Liz, en tu caso, ¿cómo era? ¿Cómo consiguieron los equipos, las cosas? ¿Tenían alguien que les ayude con eso? ¿Algún distribuidor? ¿Algún sitio en particular? Sí, había un señor que era de acá, creo, del norte, que iba allá a San Golgi y tenía algunos locales en los que él dejaba las máquinas. Entonces, como les contaba antes, cada vez que necesitábamos algo le llamábamos al señor, digamos, se dañó un botón, venía el señor a arreglar. Se dañaba la palanca, venía a arreglar. Y era un poco caro, cada botón costaba creo que $20. Sí, Ya, era caro también, pero también tenías ganancias. claro, ya, súper chévere. Me da chiste porque a la Liz le escucho full entrecortado y me suena como si estuviera jugando a Pac-Man, así. No te escucho bien, Liz. Pero en efecto, o sea, tenían ahí un man que les acolitaba y eso es interesante también, alguien que les arregle las cosas, ¿no? Porque de ley estas vainas, o sea, se dañaban. Y eso también es un buen negocio y hasta ahora hay people que va y te arregla la palanca, por así decirlo. Eh, ya para terminar, solo quería justamente, bueno, primero les agradezco igual el tiempo, las vivencias, las experiencias. Se me hace full chévere conocer del lado de ustedes, que las personas se enteren sobre eso. Y más que nada una cosa que yo me llevo es todas estas cosas, todo este tipo de negocios, de emprendimientos, son,
no sé, justo como orientados para la gente joven en una etapa, en una época en la vida en la cual está llena de vivencias, llena de anécdotas. Entonces, tal vez no hayan sido muchos años, tal vez no hayan sido tantos juegos, pero uno les recuerda con full cariño, uno les recuerda con full intensidad. Yo recuerdo muchas veces, todas las tardes, irme después de clases, después de ya de la casa, de hacer deberes, irme al negocio de señora Lourdes y pasar ahí la tarde jugando. Y si no jugaba, pues me sentaba con ella a conversar de la vida. Y ya, o sea, era como un ambiente justo como para uno, donde te sentías a gusto. Y no importaba, como les digo, no importaba el estrato social, no importaba la edad. Vos solo ibas y pasabas un buen momento, y yo les agradezco full a ustedes por habernos brindado eso, señora Lourdes. Yo le agradezco full por todos esos años de alegría y de amistad que nos brindó, que me brindó a mí, los cuales yo les tengo full aprecio, les tengo un recuerdo bien afectuoso. Y lo que hablamos al inicio, tal vez a las personas, a los amigos, no es que les podemos ver todo el tiempo, así, pero sí les recordamos y les tenemos presentes, así full en nuestros recuerdos, así. Y dentro de eso, muy concretamente, le tengo a usted, señora Lourdes, por todos esos años no, yo no le veía tanto como un negocio donde iba yo ahí a jugar, sino usted yo lo consideraba como una amiga más, y siempre le he tenido en ese plano por supuesto con respeto, ¿no? Pero creo que me llevaba más con usted que con su hijo, de hecho, sí, para serle honesto. Sí, yo me llevaba más con usted, así pasaba conversando full con usted, me acuerdo horas de horas, así. Entonces es bonito todo eso, y creo que todos tenemos un poco de eso, todas las personas recordamos con cariño esos tiempos, y les tenemos de alguna manera gratitud, como les digo, por habernos ayudado a compartir todo ese tipo de cosas, las vivencias, los juegos, las anécdotas, los amigos, y que ahora añoramos, ¿no? Y que por eso, de hecho, algunos seguimos en esta cosa, seguimos en estas aficiones y tratamos de no perderlas. Ahora sí, solo les dejo para que se despidan, si quieren decirnos algún mensaje, alguna cosa, igual, no sé, señora Lourdes. Bueno, yo quiero agradecerte siempre la oportunidad de recordar esos momentos y sí, sabes que el cariño siempre fue para todos ustedes y porque pienso que los adultos debemos tratar a todos, especialmente a los niños y a los jóvenes con respeto y eso, una amistad, un cariño respetuoso, ¿no? Y eso fue lo que se sacó de ahí. Y como tú bien dices, pasamos conversando y yo también recuerdo mucho con gratitud de esos momentos compartidos con todos ustedes. Sabes que el cariño es sincero y ha sido un gusto estar en tu programa. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias, señora Lourdes. Ángel. Oh, igual, perdón, me tengo que despedir yo. Ya. Dale, la Liz primero que pide ahí turno. Dale nomás. Nada, igual, gracias por invitarnos a conversar sobre esto. Ha sido una experiencia bonita recordar las cosas buenas de eso. Y gracias a todos los que nos vieron, gracias a las personas que nos acompañaron, a la señora Lourdes, a Ángel. Fue chévere escucharles que casi que vimos algunas cosas parecidas durante esas épocas. Y nada, gracias por todo y hasta luego. Cuídate, Liz, muchas gracias por acolitarnos. Creo que ya llegó tu pedido ahí para que comas. Buen provecho. Chao, gracias. Gracias. Ángel. Bueno, sí, realmente fue una época súper chévere. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por, más que todo, hacernos de ese recuerdo de muchas cosas muy hermosas que pasamos junto a muchos amigos, que hicimos muchas amistades, hicimos muchas cosas. Y agradecerte a ti, Osvaldo, por estar aquí, por invitarme, ¿no? Poder disfrutar de esto y gracias por hacerme acuerdo de esta época tan chévere que hemos tenido y gracias por estar en tu programa también y que muchos éxitos. Yo sé que el Ichiban va a seguir adelante. Voy a estar ahí viendo tus en vivos a que puedo y agradecerte mucho. Gracias, ñaño, gracias. Sí, te agradezco que nos hayas visto. Les agradezco a todos los que nos acompañan siempre y esperamos que todas estas vivencias no se pierdan ahí en el aire, que les recordemos, les tengamos aprecio.
Y nada, ya de aquí hemos de seguir teniendo sí espacios para todos, recordando distintas cosas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, muchas gracias a las personas de aquí en este video. Esperamos que para futuras ocasiones el internet y la tecnología no nos escupa tan feo y podamos conversar un poco más fluido. Les deseo una buena noche a todos, muchas gracias por acompañarnos y como siempre, Dios, patria e Ichiban. Hasta la próxima. Hasta la próxima.